Colombia, década de 1940. En el corazón del Valle del Cauca, nace un niño en medio de la pobreza y la violencia política. Nadie podría imaginar que aquel muchacho, de voz suave y mente brillante, se convertiría en uno de los hombres más poderosos del mundo criminal. Su nombre, Gilberto Rodríguez Orejuela. Desde joven, Gilberto demostró una mente estratégica. No era un matón, no era un pistolero. Era un pensador. Amaba los números, los negocios y el ajedrez. De hecho, muchos lo llamarían años después el ajedrecista, porque planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica. En una Colombia dominada por el caos, mientras en Medellín surgía el violento imperio de Pablo Escobar, Gilberto decidió construir algo distinto, un imperio financiero, donde las balas no eran necesarias y podías comprar al enemigo. A finales de los años 70, junto a su hermano Miguel Rodríguez Orejuela y los hermanos Elmer Pacho Herrera y José Santa Cruz Londoño, Chepe Santa Cruz, Gilberto formó el Cártel de Cali. Su lema era claro: inteligencia sobre violencia. Mientras el cartel de Medellín usaba la fuerza bruta y el terror, el de Cali se infiltró en los bancos, los gobiernos y los medios de comunicación. Compraban políticos, jueces y hasta empresarios internacionales. Su red de lavado de dinero era tan sofisticada que muchos bancos de Estados Unidos y Europa no se atrevían a cerrarles las cuentas. El Cártel de Cali se convirtió en una multinacional del crimen, con estructuras corporativas, oficinas y códigos de vestimenta. Gilberto se veía más como un CEO que como un capo. Con Escobar muerto, el Cártel de Cali dominó el negocio global de la cocaína. Controlaban hasta el 80% del mercado mundial, moviendo toneladas a través de México, Estados Unidos y Europa. Su poder era tal que en Cali nadie hablaba mal de ellos, y si alguien lo hacía, simplemente desaparecía. Gilberto, siempre elegante, usaba trajes finos, relojes suizos y manejaba millones como si fueran fichas de ajedrez. Su visión era tan empresarial que llegó a decir: nosotros no vendemos cocaína. Vendemos eficiencia. Pero la DEA no dormía. En los años 90, una operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos comenzó a acercar a los Rodríguez Orejuela. En 1995, tras una intensa cacería, Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado en su propio apartamento de lujo. La imagen del empresario intocable cayó en segundos. Fue extraditado a Estados Unidos, donde años después sería condenado por narcotráfico y lavado de dinero. Incluso desde prisión, seguía negociando, buscando reducir su condena y proteger a su familia. Pero el mundo ya no era el mismo, el narcotráfico había cambiado, los viejos capós se extinguían, y los nuevos carteles de México comenzaban su era. Gilberto Rodríguez Orejuela murió en una prisión de Carolina del Norte en 2022, a los 83 años. Su muerte pasó casi en silencio, sin los lujos ni el poder de su época dorada. Pero su legado sigue vivo. Fue el hombre que demostró que el crimen podía parecer un negocio legal, que la corrupción podía vestir traje y corbata, y que la guerra no siempre se gana con balas, sino con estrategia. Hoy, en Colombia, su nombre se pronuncia con una mezcla de respeto y miedo. Porque Gilberto no fue solo un narcotraficante. Fue un estratega, un empresario del mal, un rey silencioso del ajedrez criminal. En una ciudad donde todos temían el sonido de las balas, Gilberto Rodríguez Orejuela imponía respeto con algo mucho más poderoso: el silencio. Su estilo era diferente al de los demás capós. No necesitaba gritar, ni mancharse las manos. Bastaba una mirada, una llamada, un movimiento sutil de sus fichas. Él y su hermano Miguel habían convertido a Cali en un reino corporativo del crimen. No usaban armas, usaban contadores, abogados, bancos. Los cargamentos de cocaína salían desde Buenaventura camuflados en cargueros internacionales, pasando por las aduanas con la precisión de un reloj suizo. Cada ruta, cada embarque, era una jugada maestra. A diferencia del caos sangriento del cartel de Medellín, el Cártel de Cali funcionaba como una empresa global.
En cada oficina había jerarquías, códigos, hasta horarios. Los empleados firmaban contratos falsos, y muchos ni siquiera sabían para quién trabajaban realmente. Gilberto lo había logrado, convirtió el crimen en una industria. Detrás del dinero había una red invisible. Políticos, banqueros, empresarios, y hasta figuras del entretenimiento estaban ligados, directa o indirectamente, al poder de Cali. Se dice que hasta campañas presidenciales en Colombia fueron financiadas con dinero del cartel, una conexión que más tarde estallaría como una bomba política, el proceso 8.000. Gilberto era un hombre de influencia. Nunca levantaba la voz, pero sus órdenes movían ejércitos. Cuando quería presionar a alguien, no enviaba sicarios, enviaba auditores o inspectores falsos. Sabía que el miedo no solo se genera con violencia, sino con control. Mientras tanto, el pueblo de Cali se acostumbró a vivir bajo su sombra. La ciudad prosperaba, negocios nuevos, empleo, obras públicas. Muchos decían, con el cartel, al menos hay trabajo. Era una ironía cruel, pero cierta, la paz que se vivía era financiada con cocaína. En el interior del cartel, las tensiones crecían. Pacho Herrera quería más poder. Chepe Santa Cruz era cada vez más impredecible. Y Gilberto, el cerebro, empezaba a sentir que el equilibrio se desmoronaba. Algunos hombres dentro de la organización hablaban de aliarse con los mexicanos, otros con políticos corruptos en Panamá. Las lealtades se fragmentaban y el ajedrecista empezaba a perder piezas. En reuniones secretas, Gilberto analizaba sus opciones. Sabía que su hermano Miguel era más impulsivo, más agresivo. Pero Gilberto seguía creyendo en su método, mantener la calma, mover en silencio, esperar el error del enemigo. Sin embargo, en el tablero ya no quedaban muchas jugadas seguras. La DEA estaba más cerca que nunca, y los traidores se multiplicaban. 1994 marcó el principio del fin. Los Estados Unidos intensificaron la Operación Millennium, un proyecto de inteligencia conjunta con Colombia para desmantelar el cartel más poderoso del país. Interceptaciones, infiltraciones, micrófonos ocultos en teléfonos, informantes dentro del círculo íntimo. Cada movimiento de Gilberto era observado. Una noche, en su apartamento en Cali, el ajedrecista revisaba documentos cuando escuchó un ruido afuera. Golpes en la puerta. Gritos. El eco de botas en el pasillo. La policía irrumpió con fuerza. Gilberto apenas tuvo tiempo de mirar su tablero de ajedrez. La reina, aún en pie, miraba al rey rodeado. Sin resistencia, levantó las manos. Su imperio había caído. Cuando la salud comenzó a deteriorarse, el viejo Gilberto entendió que su juego había terminado. El cáncer lo consumía lentamente. En una celda fría de Carolina del Norte, el hombre que un día manejó millones se aferraba a una vieja foto de sus hijos. Murió en silencio, sin titulares, sin escoltas, sin poder. Solo. Pero con una sonrisa casi imperceptible. Porque en su mente, seguía jugando. El ajedrecista nunca deja de mover piezas, ni siquiera en el final. Hoy, el nombre de Gilberto Rodríguez Orejuela es sinónimo de inteligencia criminal. No fue el más violento, ni el más temido, pero sí, el más calculador. Su historia es la de un hombre que entendió que el poder real no se grita, se susurra. Y que a veces, los criminales más peligrosos no son los que disparan, sino los que piensan. A mediados de los años 80, mientras la guerra del cartel de Medellín acaparaba los titulares, Gilberto Rodríguez Orejuela ya había comprendido algo que pocos entendían. El poder real no está en las armas, sino en las finanzas. El cártel de Cali se convirtió en una maquinaria financiera internacional. Gilberto no solo traficaba cocaína, traficaba capitales, influencia y estabilidad política. Compraron bancos enteros en Panamá, crearon empresas fantasmas en las Islas Caimán y movieron millones a través de casas de cambio en Miami y Nueva York. Cada dólar era rastreado, multiplicado,
lavado y reinvertido en infraestructura, tecnología o campañas políticas. Los números eran su ejército. Cada cifra era una bala silenciosa que penetraba los sistemas más seguros del mundo. En su oficina, Gilberto se sentaba frente a enormes pizarras con diagramas y flujos de dinero, marcando con líneas rojas las rutas del narcotráfico y con azules los canales legales. No había caos, solo orden absoluto. El crimen, en manos del ajedrecista, se había vuelto ciencia. Colombia vivía una elección histórica. El país ansiaba estabilidad tras años de violencia. Y entonces, estalló el escándalo. Se filtraron grabaciones, documentos y testimonios que revelaban lo impensable: el dinero del cártel de Cali había financiado la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizaño. El caso fue bautizado como Proceso 8.000 y se convirtió en una herida abierta para la política colombiana. Aunque Samper negó toda relación directa, los audios y pruebas apuntaban a su equipo de campaña. Detrás de todo, estaba la huella de Gilberto Rodríguez Orejuela. Él había apostado al futuro. Si el gobierno los protegía, el cartel podría sobrevivir décadas. Pero el tiro le salió por la culata. Estados Unidos presionó. La DEA intensificó la cacería. Y dentro del gobierno colombiano, las lealtades comenzaron a fracturarse. Por primera vez, el ajedrecista se encontró rodeado por sus propias fichas. Mientras Gilberto intentaba mantener el control político, el interior del cartel se desmoronaba. Pacho Herrera había perdido la paciencia. Su carácter explosivo chocaba con la calma de los Rodríguez Orejuela. Chepe Santa Cruz, en cambio, se sentía cada vez más aislado. Las reuniones se tornaban tensas. Los socios ya no confiaban entre sí. Algunos contactos mexicanos comenzaron a ofrecer tratos directos con Pacho, otros con Chepe. Gilberto, fiel a su estilo, intentó mantener la diplomacia. Convocó una última reunión en Cali, en su casa de San Fernando. Allí, con tono sereno, les dijo a todos: mientras el dinero circule y nadie dispare, el imperio vive. Si alguien rompe la paz, se acaba el ajedrez. Pero la paz no duraría. Una serie de traiciones internas marcaría el principio del colapso. Mientras tanto, en Langley, Virginia, analistas de la CIA y la DEA revisaban fotos satelitales, escuchas y transferencias bancarias. Había un nombre que aparecía una y otra vez en los reportes: Gilberto Rodríguez Orejuela. Era el CEO del narcotráfico mundial. Para los estadounidenses, su captura era una cuestión de honor. Agentes infiltrados lograron acceder a intermediarios financieros en Panamá y a corredores bursátiles que manejaban las cuentas del cartel. El sistema comenzó a desmoronarse desde dentro. Una simple llamada bancaria, un correo mal cifrado, bastó para exponer una de las redes de lavado más sofisticadas del siglo XX. El golpe final no vino del gobierno, sino de alguien dentro del cartel. Un contador de confianza, uno de esos hombres de traje gris que Gilberto tanto valoraba, fue arrestado en Miami. Temiendo una condena de por vida, aceptó colaborar. Su testimonio reveló nombres, números y códigos secretos usados por el cartel durante años. Esa información fue oro puro para la DEA. A partir de ella, comenzaron las redadas simultáneas en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Decenas de testaferros fueron capturados. Gilberto, desde su escondite, observaba cómo su imperio se caía pedazo a pedazo. Y entendió algo que ningún capo quería admitir. El dinero puede comprar todo, menos la lealtad eterna. La cacería llegó a su clímax. El gobierno colombiano, bajo presión de Washington, desplegó cientos de agentes. Los medios transmitían cada captura como si fuera un espectáculo nacional. Una madrugada, los helicópteros sobrevolaron Cali. El rugido de los motores retumbaba en las montañas. Los agentes irrumpieron en el edificio Normandía. Gilberto Rodríguez Orejuela estaba allí. Tranquilo. Impecablemente vestido. En su escritorio,
un tablero de ajedrez. El rey aún en pie. Cuando los agentes entraron, él solo dijo una frase. La partida terminó. Y levantó las manos. En la cárcel, Gilberto se convirtió en un fantasma. No hablaba con nadie. Leía libros de economía, escribía cartas codificadas y caminaba siempre con la cabeza en alto. Algunos guardias decían que seguía controlando negocios desde su celda. Otros afirmaban que había encontrado la paz, dedicándose a la lectura y a la fe. Pero nadie sabía la verdad. Durante su extradición a Estados Unidos, miró por la ventana del avión. El paisaje colombiano se desvanecía entre nubes. Era el último tablero que vería. Pasaron los años. Su salud se deterioró lentamente. Pero su mente seguía intacta. En los últimos días, pidió una sola cosa, un tablero de ajedrez. Pasaba horas mirando las piezas, como si aún planeara un movimiento final. Algunos dicen que antes de morir, escribió una frase en un pedazo de papel. En el ajedrez y en la vida, el silencio es el arma más poderosa. Hoy, su nombre se menciona en voz baja, entre analistas, policías y viejos socios que aún recuerdan su manera fría de hablar. Gilberto Rodríguez Orejuela no fue un narco cualquiera. Fue el arquitecto de un sistema que aún hoy, décadas después, sigue inspirando a nuevos imperios criminales. Un hombre que demostró que el poder más peligroso no viene del miedo, sino del control absoluto. En los pasillos del poder, el nombre Rodríguez Orejuela se convirtió en un eco prohibido. Políticos, empresarios y banqueros fingían no conocerlo, pero todos sabían que su sombra seguía allí, invisible, moviendo piezas. Aunque el cártel de Cali había caído, su estructura financiera seguía viva. En bancos discretos de Panamá y cuentas cifradas en Suiza, millones de dólares se movían sin ruido. Era dinero fantasma. Dinero que no conocía fronteras. Gilberto, desde la cárcel, seguía enviando mensajes codificados. Usaba frases bíblicas, referencias de ajedrez o números aparentemente aleatorios que solo sus viejos contadores podían entender. Nadie sabía cómo lo hacía. Algunos decían que tenía memorias ocultas grabadas en microcintas, otros que había dejado instrucciones cifradas en Biblias y libros de economía. Su imperio ya no tenía rostro. Solo un código de silencio. Después de su arresto, los agentes estadounidenses esperaban que los secretos del cartel se desmoronaran. Pero algo no cuadraba. A pesar de las capturas, el flujo de dinero no se detuvo. Una red de abogados, contadores y empresarios respetables mantenían con vida los negocios, camuflados en corporaciones legítimas. Gilberto había anticipado su caída. Había creado un sistema donde nadie dependía de nadie, y todos trabajaban por incentivos invisibles. En los archivos de la DEA, un agente dejó escrito: el cártel de Cali no es un cartel, es una idea. Y las ideas no se pueden encarcelar. Esa fue la herencia más peligrosa del ajedrecista. Un modelo criminal que podía sobrevivir a sus creadores. Dentro de la prisión, Gilberto envejecía. Sus pasos eran lentos, su mirada aún fría. Pero cada noche, cuando el silencio dominaba el pabellón, escribía en un pequeño cuaderno negro: el poder no se pierde, solo cambia de manos. Esas frases, más tarde, fueron halladas por un periodista colombiano que intentaba escribir su biografía. Nadie sabe cómo, pero el cuaderno desapareció. Se rumora que contenía nombres de políticos activos, jueces, empresarios y hasta oficiales de alto rango que habían recibido dinero del cartel. El periodista que buscaba publicar la historia desapareció semanas después, sin dejar rastro. Aunque la figura de Gilberto estaba tras las rejas, su mente seguía jugando partidas. A través de contactos y favores, logró recibir correspondencia de viejos socios. Usaba códigos simples, piezas de ajedrez. Un alfil representaba dinero limpio. Un caballo, un contacto corrupto. Una reina, una transacción peligrosa.
Cada carta era una jugada más en su tablero mental. Sus enemigos lo sabían, pero no podían probarlo. Incluso en prisión, el ajedrecista seguía moviendo piezas invisibles. A diferencia de los capos violentos como Escobar o El Chapo, Gilberto nunca se sintió invencible. Sabía que todo tenía un costo. Su condena, para él, era parte del cálculo. Desde su celda, dijo una frase a un guardia que nunca olvidó. Yo no perdí. Solo terminé antes que ustedes. Era su manera de aceptar que la derrota no era un fracaso, sino una consecuencia inevitable del juego. Mientras tanto, en Colombia, miles de familias seguían sufriendo las consecuencias del narcotráfico. Pero pocos sabían que el modelo que aún financiaba la violencia nació en la mente de un banquero vestido de blanco, que soñaba con convertir el crimen en una empresa legal. En Washington, el nombre Gilberto Rodríguez Orejuela seguía apareciendo en informes de inteligencia incluso años después de su encarcelamiento. Los investigadores no podían creer que, desde su celda, aún pudiera influir en operaciones financieras en 3 continentes. Un analista del FBI dijo: no hay que buscar a los narcos en la selva, sino en las juntas directivas de las empresas. Y tenía razón. Los herederos de su sistema ya no usaban armas ni avionetas. Usaban laptops, criptomonedas y bancos virtuales. El ajedrecista había ganado. El juego había cambiado, y el tablero ahora era digital. En los últimos años de su vida, Gilberto apenas hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana del penal, observando el cielo gris. Algunos decían que rezaba. Otros, que aún planeaba. Recibía pocas visitas. Solo un sacerdote y, de vez en cuando, su hermano Miguel. Ambos envejecidos, ambos resignados. Pero en el fondo, ninguno de los dos se arrepentía del todo. Sabían que habían cambiado la historia del crimen latinoamericano. Antes de morir, Gilberto escribió una última frase. El dinero no compra la libertad, pero sí la memoria de los hombres. El 31 de mayo de 2022, el silencio se rompió. Gilberto Rodríguez Orejuela murió en prisión a los 83 años. Sin cámaras. Sin titulares escandalosos. Solo el eco de una vida que transformó el narcotráfico en ingeniería financiera. En Cali, algunos viejos socios encendieron velas en secreto. Otros simplemente sonrieron. El mito había terminado, pero la estructura que creó seguía viva. Un antiguo agente de la DEA, al escuchar la noticia, solo dijo: murió el último capo que entendía el crimen como un negocio, no como una guerra. Y así terminó la historia del ajedrecista. El hombre que convirtió la cocaína en estrategia, la corrupción en arte y el silencio en poder.